¿Fotos o...? No, está grabando. Está grabando, ¿no? Bueno. Bueno, chicos, ¿qué vamos a ver hoy? Que habíamos visto la clase pasada, no me acuerdo. Depreciación, habíamos visto. Por el mal aprovechamiento. Y, exactamente, hasta corrección por mal aprovechamiento. Vamos a ver hoy, ya para terminar esta orilla, todo lo que es tasación de inmuebles en conjunto. O sea, hasta aquí nosotros veníamos con la mecánica. Vamos a tasar el suelo por un lado, vamos a tasar las mejoras por otro, vamos a depreciarlas y de ahí vamos a calcular el valor total. Lo que vamos a hacer en estos 2 o 3 métodos que vengan es determinar directamente el valor del inmueble en conjunto. Esto es terreno más edificio. Esto lo podemos hacer de 2 maneras distintas. Ventilar la cámara y... qué mal. Decía que lo vamos a hacer de 2 maneras distintas. Uno es, como lo vamos a ver ahora, a continuación, que es integración de datos parciales, y el otro método que vamos a ver es comparación, método comparativo. No podía faltar un método comparativo en tasación. En general lo vamos a ver en todos los temas. Pero antes de ver eso, vamos a ver integración de costos parciales. ¿Para qué sirve este método de integración de costos parciales? Para determinar el valor total de un edificio entero. Imagínense un edificio que yo algún día puedo querer venderlo bajo el régimen de propiedad horizontal. Bueno, una forma de tasar eso es tasar completamente todo el edificio. Para esto nos vamos a valer de todos los elementos que intervienen en este negocio, que sería la construcción y enajenación del edificio, ya sea en conjunto, ya sea en unidades bajo el régimen de la ley de propiedad horizontal. Entonces, ¿cuáles son los elementos que participan en esto? Bastante claro, bastante sencillo. Por un lado, como hay gente que recién se despierta, estoy mirando, pero que no voy a nombrar. Hola. Bueno, en primer lugar, el valor del terreno, indudablemente. En segundo lugar, el costo del edificio. Está claro. Hasta aquí no puede haber ninguna sorpresa para ustedes. Pero vamos a empezar a agregar algunos elementos que sí van a ser a lo mejor sorpresa. ¿Qué otro elemento puede estar trabajando sobre este tema de construir un edificio completo? Silencio en la noche. En base a las cosas que va a tener el edificio, ¿no entra en un sector? No, eso estaría dentro de la construcción del edificio. Y por estar leyendo los apuntes. ¿Quién dijo el costo financiero? Por estar leyendo los apuntes. Dijo. Nadie dice el costo financiero. Muy bien. El costo financiero. Construir un edificio entero presupone una inversión en dinero muy grande. Eso implica necesariamente un costo financiero. Yo ese dinero no lo tengo que pedir al banco, y el banco me va a cobrar un interés por prestarme ese dinero. O si lo tengo, ese dinero, en vez de irse a construir un edificio, y me puede ir bien, me puede ir mal, me puede ir más o menos, o sea que corre un riesgo. En vez de correr ese riesgo, lo meto en un banco seguro a que me dé poco, pero me dé un interés. Entonces, hay un costo financiero que también está incidiendo, y muy fuertemente, sobre el valor total, porque el elemento más caro de una construcción, el elemento más caro de un emprendimiento cualquiera que sea, siempre es el dinero. Es el material más caro que hay en todos lados, la inversión, ¿no? Entonces eso no podemos dejar de considerar. ¿Qué otros? Imagínate si tuviésemos... ¿Qué pasa eso? ¿Dónde están matando a tiro? Ahora gas.
casa, sí, no podríamos ver la casa tranquilos. Punto para Argentina. Otro elemento que también está funcionando fuertemente también sobre esto, sin leer los apuntes, que están leyendo los apuntes, que no diga cuál se le ocurre que puede ser. Hablábamos de que está el costo del terreno, está el costo del edificio, está el costo del terreno. ¿Qué otro elemento puede estar faltando? Que también forma parte de este negocio. No, eso estaría en los costos del terreno, en los costos de construcción del edificio. Le deja construir. La ganancia empresaria, claro, porque si no, este emprendedor se va a dedicar a poner un restaurante o cualquier otra cosa, no va a invertir en esto. Hay una ganancia empresaria que también tiene que ser considerada, porque si no, esa retribución al emprendedor no existiría, por lo tanto no existiría las ganas de hacer ese negocio. Y por último, hay otro gasto que también está funcionando sobre este tipo de emprendimiento, que son los después, si la película sale mal porque el director llega tarde, no viene, no me digan, no es responsabilidad del profesor titular de la cátedra. Cuidado la camarita. No me la muevas porque después YouTube dice el video está movido, quiere corregirlo y estoy una hora más procesando. ¿Ves? Bien. Para la cámara, si no lo vio, que acaba de ingresar es Serrani. Le decía que el otro elemento que está interviniendo aquí también son los gastos promocionales y administrativos. Vender todo esto, venderlo bajo el régimen de propiedad horizontal, es decir, venderlo de a poquitos, a partes, va a llevar un tiempo y va a llevar una estructura administrativa y una estructura de promoción del negocio que también voy a tener que considerar. Entonces, estos son todos los elementos que van a intervenir para la determinación de este valor del edificio en su conjunto. ¿Cómo va a ser la mecánica de trabajo? Más o menos la voy a buscar en el pizarrón. A ver. Lo primero que vamos a calcular es el costo del terreno. Que ustedes saben cuánto va a valer el terreno, ya hemos visto todos los métodos para determinar este valor, va a haber una cantidad tanto por tanto. Le vamos a agregar el costo del edificio, que va a tener otra cantidad determinada, y a la suma de estas dos cosas le vamos a agregar el costo financiero. Que va a tener un valor determinado. Esto me va a dar un primer subtotal. ¿Qué va a ser la suma de todo esto? ¿Por qué lo agrupo así? ¿Por qué en este orden? Yo le hablé que hay más cosas que tenemos que considerar, pero ¿por qué primero sumamos estas tres cosas? Porque esto efectivamente es el dinero que de una manera o de otra ha salido del bolsillo del emprendedor, ha pagado por el terreno, ha pagado por la construcción del edificio, y de alguna manera, ya sea que tuviese que pedir el dinero en el banco o inversionista, o lo tuviese debajo del colchón, donde sea, ha habido un costo financiero, porque si no esto no se venía acá, se iba a otro lado.
Entonces, por eso vamos a calcular un primer subtotal acá. Sobre este primer subtotal, que es la inversión que ha realizado el propietario, vamos a agregarle la ganancia empresaria. Que va a estar en el orden del... no lo puse aquí. 20%. Sí, 20%. Por ahí. 20 a 30% anual. En situaciones estables con emprendedores razonables. Esto es un buen margen de ganancia acá y en la China y en Estados Unidos y en cualquier lugar del planeta. Muy probablemente hoy en este país se esté trabajando con márgenes de ganancia que superan el 80%. No hay empresarios responsables, o no sé, llámenlo como quieran, pero aquí hoy difícilmente se esté trabajando con un margen del 80%. Hoy construir un metro cuadrado de vivienda estándar y levemente superior estará entre los 6.000 y los 7.000 pesos por metro cuadrado. Esto es 700, 800 dólares por metro cuadrado. Y hoy en el mercado se está vendiendo a 2.000 dólares tranquilamente el metro cuadrado de cualquier cosa construido. Entonces estamos superando largamente este 20 a 30% de ganancia. Ustedes cuando trabajen, esto es la teoría, esto sería razonable en todos lados. No son estos los márgenes de ganancia cuando se está trabajando. Pero ¿por qué se creen que hoy hay un gran auge de la construcción? Porque da muy buenos réditos la construcción. Y no sé por qué se ven. Y no sé a quién, pero se ven. Agarran el auto, en cuanto se van 3 kilómetros afuera del centro van a encontrar cosas que la semana pasada no existían. Y esto está pasando por todos lados. ¿Quién es el que tiene el dinero para comprar esto? No sé, pero se ve. Bueno, esto, la suma de estos dos elementos me va a dar un segundo subtotal que va a ser una cantidad determinada, y a esto le voy a poner los gastos promocionales. Que van a variar, ¿qué dice el apunte? Entre 2 y 5. Sí. Esos apuntes tienen una cierta antigüedad, son los valores que van a encontrar en el manual de tasaciones de Dante Guerrero, que es un libro de los años 80. Yo creo que hoy estamos de un 5, un 7, y no me sorprendería a lo mejor hasta un 10% de gastos promocionales. Acá estoy incluyendo publicidad, administración, impuestos, todo eso. Bueno, esto me va a dar otra cantidad, y ahora sí, la suma de todo, que va a ser el valor del inmueble en conjunto, me va a dar el valor total del edificio. ¿Sí? ¿Son gastos promocionales? Gastos, sí, ¿qué es esto? Gastos promocionales. Con esto, colorín colorado, y nosotros ya
somos capaces, ya sabemos, tasar un edificio entero. Insisto, o lo podemos vender entero, porque no todos los edificios de 15 pisos se hacen para vender en propiedad horizontal. Hay gente que hace 15 pisos de departamentos para alquilarlos y vivir de renta toda su vida, cada vez menos. Antes era más común, hoy cada vez menos. Y esta sería una buena forma de trazarlo. Pero en realidad, si ese fuese el sentido, si ese fuese el único fin de este método, de poco y nada nos serviría, porque en realidad son muy pocos los que pueden construir un edificio de 10 pisos y 80 departamentos, 120 departamentos y venderlos para alquilar. En general lo que se hace es construir edificios para después vender bajo el régimen de propiedad horizontal, es decir, unidades independientes. O sea que así como están las cosas, este método poca utilidad tendrá. Este método a nosotros nos va a servir porque ustedes ya han usado catastro, ya han visto la ley de propiedad horizontal, así que ya se la saben bien. Hay un elemento de la propiedad horizontal que a nosotros no sería de gran utilidad para determinar el valor de una unidad de ese departamento. Acá, ya cierro yo. ¿Entienden qué es lo que les estoy preguntando? Hay un elemento de la propiedad horizontal que nosotros vimos, que nosotros estudiamos hace un par de meses en catastro, que a mí me serviría para, teniendo el valor total del edificio, determinar el valor de una unidad. ¿Cómo haría? Por el porcentaje de copropiedad o porcentaje de dominio. Si sé el valor total y sé el porcentaje de dominio, multiplicando ese porcentaje por el valor total del edificio, puedo calcular el valor de una unidad. ¿Se dan cuenta? Artículo 3 de la ley 13.512, ¿qué dice? Tienen 80 veces lo que le dieron recuperatorio Parte común, la parte común, que eso no quiere decir. Era el último párrafo, el del medio. El primero era que cada propietario podrá ejercer sus derechos sobre las partes comunes sin interferir en los derechos. Y el párrafo central de esa ley decía: cada propietario es dueño de la cosa común en función del porcentaje de copropiedad, el cual vendrá dado por por decisión. Claro, sí, por voluntad y elección de la provincia. No me mezclen el artículo 3 con el preámbulo de la Constitución. Por decisión de las partes. esa es la última opción y no me sirve para lo que estoy diciendo. Quiero la otra. Por el supuesto era no. No Algo así. el acuerdo que tiene algo así. Por el valor económico de cada unidad. Por el valor económico o acuerdo entre partes. Por el valor económico. Muchos por aquí dijeron en función de la superficie cubierta, porque así es como se les enseñó. Yo les enseñé a que dividieran en propiedad horizontal, pero esto no es así. Yo lo aclaré en su momento, pero después ya todos se mentalizaron que para rendir tienen que hacerlo en función del porcentaje de la superficie cubierta propia. Cuando nosotros calculamos el porcentaje de copropiedad en una propiedad horizontal, lo calculamos en función de la superficie cubierta propia. Estamos sobreentendiendo de que cada metro cuadrado de ese edificio, su valor es homogéneo, y que me da lo mismo que sea una cochera en el último subsuelo de todos, o el último piso del edificio, o la planta baja en la calle San Martín y Sarmiento, cuando todas esas superficies tienen valores distintos, valores de comercialización muy distintos. Entonces yo les decía que la ley
lo que nos estaba pidiendo a nosotros es que lo hiciésemos en función del valor económico de cada una de las unidades. Si el porcentaje de copropiedad que nosotros tenemos fue calculado en función del porcentaje del valor económico de cada una de las unidades, nosotros perfectamente podemos aplicar este método para calcular, nada más que multiplicándolo por el porcentaje de copropiedad, el valor de una unidad. Porque ahí nosotros sabemos, el porcentaje de copropiedad está calculado en función del valor. Entonces es directa la cuenta. Eso, por lo menos, no sé qué pasará a ciencia cierta en el resto del país, pero por lo menos en nuestra provincia, los que vivimos en PH somos nosotros, los agrimensores. El 99% del caso no es así. Estamos viviendo en función de la superficie cubierta propia, nada más. Entonces, ese porcentaje de copropiedad, tal como está ahí, no me serviría de gran cosa. No podría hacerlo yo. Puedo corregirlo, puedo trabajarlo yo a ese porcentaje. Si yo sé perfectamente de que no fue calculado en función del valor, entonces lo voy a hacer yo en función del valor. Voy a agarrar ese porcentaje de copropiedad y le voy a agregar o voy a multiplicar ese porcentaje de copropiedad por una serie de coeficientes que me van a dar las valorizaciones distintas que puede tener una unidad por el hecho de estar en la planta baja o en el tercer piso o en el 15º, por estar al frente, al fondo del edificio, por tener servicios centrales o no, y en fin, por todas las variables que pueden incidir sobre el valor económico de una unidad. Entonces, convierto ese porcentaje, el original que estaba hecho en función de la superficie cubierta, nada más, lo multiplico por el resto de los coeficientes. Voy a calcular un nuevo porcentaje, si quieren llámenlo porcentaje económico. Y ahora sí, sabiendo el total del edificio, multiplicando por ese nuevo porcentaje, yo voy a calcular el valor de una unidad propietaria. Entonces ahora este método de integración del costo parcial se empieza a tener mejor panorama, mayor utilización, porque ahorita nomás, cuando termine este tema, vamos a hablar del método comparativo. Pero comparar un inmueble en conjunto es bastante difícil. Casa más terreno. Los terrenos los podemos hacer tranquilamente por comparación. Son todos iguales, todos trabajan de la misma manera, todos tienen la misma función, el mismo uso prácticamente. Recibir superficie cubierta es excluyente en zonas urbanas eso. Las construcciones son todas distintas entre sí. De una forma, en otra forma, mejor diseñados, peor diseñados, más antiguos, más nuevos, en mejor estado, en peor estado. Hay 80.000 variables que están incidiendo sobre el valor de la propiedad. Quiere cambiar el piso, quiere cambiar el decorado de las paredes, que hice mejoras en la propiedad. Entonces nunca voy a encontrar dos propiedades exactamente iguales y la comparación se va a ir haciendo cada vez más difícil. Entonces muchas veces es mejor o es más cómodo tasar la totalidad del edificio, porque eso va derechito, ahí no le escapo en gran cosa. Y después, por el porcentaje de copropiedad o por el porcentaje de copropiedad adaptado, puedo sí calcular el valor de una unidad particular, y ahí no voy a tener problema alguno. Los coeficientes que yo les hablo son los coeficientes que vamos a ver para el método comparativo. Ahora vamos a empezar a verlo. Y la cuenta no va a ser difícil. De hecho, ustedes en la práctica van a hacer un cálculo de esta naturaleza. Me he olvidado acá, cuando hablaba del costo financiero, me olvidaba decirles que el costo financiero se calcula como I por T. Costo financiero es igual a I por T, que multiplica el costo del terreno más 1/2 del costo del edificio. Y es una tasa de interés común, inflacionaria, la que encontramos en el mercado actualmente. T es el tiempo que se estima en el que se va a construir este edificio, se usted el costo del terreno y el costo del edificio, que en función del valor de reposición a nuevo y de la superficie cubierta total podemos calcular tranquilamente.
¿Por qué un medio del costo-beneficio? Por el desarrollo de la fórmula que está en los apuntes. Que me interesa tres pepinos si se la saben, no se la saben, si se dan esa fórmula o si no se la saben. Me interesa que sepan qué costo financiero va. Nada más. Este es el concepto. La formulita, hay 800.000 fórmulas para calcular el costo del dinero. El manual de los apuntes lo explican bien. El manual de transacciones de Dante Guerrero creo que va inclusive un poquito más adentro y le explica más. Pero esto que tiene acá un medio costo-beneficio es porque en un proceso integramos y nos da esa fórmula. Pero no se preocupen demasiado por saber por qué esto. Esto es lo que me interesa que sí sepan que tienen que ir. Porque a la hora de preguntarle qué variables intervienen en el emprendimiento de construir un edificio, pocos se acuerdan de esto. Y cuando lo calculen van a ver que con seguridad va a estar bastante por encima del costo del terreno y apenas un poco por debajo del costo de la construcción del edificio. Entonces no es un ítem al que podemos escapar. Bien. Método de comparación de valores venales. Corremos esto. Método de comparación de valores venales, como bien indica su nombre, es muy similar a lo que vimos en la tasación de terrenos. Lo vamos a hacer con una planilla muy parecida también, no igual, porque tiene otros elementos, pero bastante parecida a la que veíamos en terrenos también. Vamos a seleccionar unidades de propiedad horizontal, casas, viviendas, de barrio, lo que sea, lo más similares posible. Lo más similares posible porque la cantidad de coeficientes que hay aquí, a diferencia de los de la Tierra, son muy grandes, y el hecho de que tengamos 25 coeficientes no quiere decir que seamos buenos tasadores. O sea, si usamos los 25 coeficientes, no es que seamos buenos tasadores y que sepamos muchísimo. Al contrario, habla bastante mal de nosotros. Fallamos en lo elemental, que es la selección de antecedentes. Cuando vamos a comparar cosas que se parecen. Me mandaron los otros días, antes de entrar a clase, un chiste, un leproso me mandó un chiste del balde de hielo que se tiraba una camiseta de Cruz encima, y le contesté más o menos lo mismo en términos valuativos. Vos que sos un equipo de menor jerarquía, que juega campeonatos de segunda, no sé en qué están jugando porque ya no me acuerdo de esas épocas, no podés compararte con nosotros que estamos jugando por los puntos a nivel internacional. Bien, acá pasa lo mismo. Si yo ¿esto qué era? Ajá. Si yo selecciono antecedentes, en terreno era embromado, pero en edificios completos, en propiedades completas, es mucho más embromado. Si selecciono antecedentes tan distintos que tengo que utilizar 25 coeficientes para homogeneizarlo, mi selección de antecedentes es pésima. Se imagina que la constante K, cuando en la Tierra nos da 0,14, 0,20, la constante K, cuando la calculen, que la van a volver a usar en el método de dispersión, le va a dar 0,7, 0,8. Y eso es una locura. Entonces, seleccionemos antecedentes que sean comparables, que yo tengo 25 coeficientes para trazar. Tengo 25 coeficientes para trazar, pero por favor usen 4 o 5, no usen todos, porque si no, no son comparables las cosas. Veamos cuáles son esos coeficientes. Los vamos a dividir en 3 grandes grupos. Vamos a hablar de coeficientes para departamentos, coeficientes para locales comerciales, en realidad para departamentos y o viviendas, para locales comerciales y para oficinas.
Para edificios o viviendas, lo primero que vamos a utilizar es un coeficiente según características constructivas del edificio. Este coeficiente contempla la categoría de los departamentos respecto al resto de las propiedades, a los antecedentes que estamos utilizando, en cuanto a la calidad de servicios que nos presentan, si el edificio tiene servicios centrales, si tiene, ahora están de última moda los Zoom y el gimnasio y la pileta de natación en los departamentos de gran nivel. Bien, esto me va a dar una categoría constructiva evidentemente distinta, entonces tengo que tener un coeficiente que pondere si es un edificio estándar, si es un edificio económico o si es un edificio de lujo. No estaría del todo bueno que para tachar un edificio económico utilizáramos un antecedente de un edificio de lujo. Pero hay un coeficiente que pondera esto. El otro coeficiente que vamos a utilizar es coeficiente por antigüedad y estado de conservación del edificio. Esto me hace recordar alguna anécdota muy divertida. Ya se la voy a contar, pero me van a apagar la camarita cuando la cuente. Coeficiente por edad y estado de conservación del edificio. Y reza la teoría, y esto está sacado de las normas de tasación del Tribunal de Tasaciones, que el cálculo del coeficiente es 1 menos K sobre 2, siendo K la constante de Röhre-Heydeck. Esto me está diciendo que estima, el autor de esto, estima que la depreciación en un edificio es la mitad que en una vivienda. Que el edificio pierde valor a la mitad de lo que perdería en una vivienda. ¿Cuál es el concepto de esto? Es bastante lógico. Y también nos vamos a retrotraer un puntito a lo que dice la ley de propiedad horizontal, ¿se acuerdan? Artículo 6º, 7º hasta el 9º, donde hablaba que el propietario de una unidad estaba obligado a colaborar con los gastos comunes del edificio, y que si tenía algún problema dentro de su unidad la tenía que reparar en forma inmediata si estaba perjudicando a un tercero. Bien, lo que plantea por qué se adopta la mitad del coeficiente de Röhre-Heydeck es justamente este motivo. En un edificio unifamiliar, si a mí se me rompe un caño de agua, y vieja, aguantémonos con la gotera, aguantémonos con la mancha de humedad, porque no hay plata para arreglarlo, y cuando cobremos el aguinaldo, dentro de 6 meses lo arreglamos. Y mientras tanto me voy bancando yo, vivir mal, mejor, peor o regular, ¿sí? En un edificio es más difícil hacer eso, porque se me rompe un caño a mí, y seguro que la mancha de humedad le va a salir al vecino. Y el vecino en la primera reunión del consorcio va a decir: hay una mancha de humedad en las paredes de mi pieza, necesito que el vecino arregle tal o cual cosa. Y lo vas a tener que poner. Entonces, los gastos de conservación de un edificio se estima que están hechos en mejor tiempo y forma que en una vivienda unifamiliar. Depende de la voluntad del consorcio y no de la voluntad de una sola persona, y de las posibilidades de hacer ese arreglo o no que tenga esa persona. Por eso aplica la mitad del coeficiente de Röhre-Heydeck. Ahora, por favor, cortame la grabación. Ahí. Ahí arranca. Bien. El otro coeficiente que estaría funcionando es el coeficiente de actualización, que más o menos tienen los mismos, tienen los mismos conceptos de alcance que el coeficiente de actualización que utilizamos para la tasación de la tierra libre de mejoras. También tenemos coeficientes por ubicación del edificio.
tienen en cuenta la incidencia o las características de la vecindad del edificio dentro de la zona. Es muy parecido al coeficiente de ubicación que hablábamos en la tierra libre mejora también, pero además este coeficiente de ubicación, uno es el coeficiente de ubicación del edificio, otro es el coeficiente de ubicación del edificio en altura, si está en el primer piso, en el segundo, en el tercero, en el quinto, si está en el tercer subsuelo. Hay una tabla de coeficientes. Ustedes van a tener a su disposición 3 tablitas de coeficientes, o se van a encontrar 3 distintas y hay muchas más. Si consultan en el manual de tasaciones de Dante Guerrero van a encontrar que en esa tablita de coeficientes, a medida que nos vamos más alto en altura, a medida que el edificio, la unidad esté en un piso más alto, va a tener un coeficiente mayor. Estiman en Buenos Aires que es mejor vivir lo más arriba posible. ¿Ah? Yo vivía en un piso 17, yo vivía en un bosque muy contento, caminaba y caminaba sin cesar. ¿Conocen esa canción? Milagro que la conozcan todavía, son jóvenes. Vivía en un piso 17 y sí, era lindo, la vista, el aire, no había mosquitos, no llegaban mosquitos todavía al piso 17. Era lindo, mientras no se cortara la luz era lindo. De todas maneras, en Buenos Aires, superando cierta altura, no puedes no tener el grupo electrógeno, así que más o menos el problema se resolvía, pero había que subirse los 17 pisos por acá. Pero es un criterio que es el criterio de Buenos Aires. Está claro que acá en Mendoza, con nuestros problemas sísmicos, con nuestra mentalidad que no da mucho todavía para el edificio de propiedad horizontal, en general el mendocino está más acostumbrado a vivir en una casa que en un edificio, y agréguenle la gran cantidad de terrenos vacantes que hay en nuestra provincia y la expansión que todavía se está dando, que no la tiene la capital federal obviamente. Entonces aquí el criterio no sería el mismo. Entonces acá se van a encontrar con 2 tablitas. Una tabla que fue confeccionada en los años 80 por la Cámara Inmobiliaria y algunos especialistas en tasación, donde establecen que va subiendo el coeficiente entre la planta baja, el primer piso es más alto, el segundo piso es más alto, el tercer piso es el coeficiente más alto que hay, y a partir del tercer piso empiezan a disminuir otra vez ese coeficiente. De tal manera que creo que cuando llegan al 11º piso ya toma un coeficiente menor al de la planta baja. De la planta baja no lo tiene nadie porque es el cenicero del edificio. Cuando vos tirás algo por la ventana, ya sea una bolsa de basura, un pucho encendido, el cuerpo de tu suegra o lo que se le ocurra, eso por una ley muy importante que hay en este país, que es la ley de la gravedad, eso llega a la planta baja, no se queda en otro piso, llega a la planta baja. Entonces, vivir en la planta baja un poco que no lo quiere nadie porque es efectivamente el cenicero del edificio y a nadie le gusta salir a tomar un mate al patio y encontrarse de repente con una bolsa de basura o la suegra del vecino. ¿Está? Entonces ahí creemos que la tenemos clara respecto a eso. La mejor ubicación es la tercera y después va a ir disminuyendo. Pero es una cuestión de criterios esto. La ley de avalúos, que fue hecha por otra persona, no por mí, en ese momento. Saluda a la cámara. Hola, profe. Estoy aquí, la cámara. En la ley de avalúo de la provincia, el coeficiente 1 lo tiene en la planta baja, y a medida que vamos subiendo en cantidad de plantas, ese coeficiente va disminuyendo. Son criterios.
esa clasificación que tiene la ley de avalúos está mucho antes que yo llegara a meter mis manos en la ley de avalúos, y quedó así, no la cambiamos nunca. Ustedes vean con qué se quedan cuando les toque trabajar. También hay un coeficiente que mide la superficie cubierta. Esto vendría a ser, como lo era en la Tierra, el coeficiente de frente y fondo. A mayor superficie, normalmente menor valor unitario. El valor unitario tiende a disminuir por una cuestión de oferta y de la demanda. Bueno, acá también. Y hay unas tablitas de coeficientes que ustedes van a ver en cuanto hagan la práctica, si es que ya no la están haciendo. Pero llegaron a esto, al método comparativo. Bien. También se van a encontrar con coeficientes para oficinas. En el caso de oficinas, de edificios destinados a oficinas, cuando tengan baño privado, en general, o durante un tiempo estuvo muy de moda la construcción de edificios de oficina que no tenían baño y que tenían un baño comunitario, 1, 2 o 4 baños comunitarios en algún lugar del hall del edificio. Si una oficina tenía baño privado, era bastante mejorcita en cuanto a valor que una oficina que no lo tuviera. Entonces también vamos a ponderar eso. El otro coeficiente que vamos a utilizar es el de el coeficiente por tener garage en el edificio, por tener acceso al garage del edificio. Hoy todos los edificios, hoy no, desde el año 40 que sale la ley de propiedad horizontal, es obligatorio que el edificio tenga unidades destinadas a estacionamiento. No, estoy tentado de agarrar la cámara y filmar aquí al compañero que también está jugar con eso. Profe, tiene que ser por eso te sentás siempre atrás. por la totalidad de unidades, tiene que ser la cantidad de lugares. Hoy es un porcentaje. No. Hoy es un porcentaje, sí. Un porcentaje. En cada código se va aumentando. No sé cómo estará ahora. En un momento el 10% de las unidades tenían que estar destinadas, el 10% de las unidades totales de un edificio tenían que ser cocheras. Hoy creo que ya debe haber bastante más. Superada cierta altura. Porque si no pasa como está empezando a pasar ahora, y es lógico que muy pronto el código de edificación tenga que ser modificado, que te haces los edificios de 4 departamentos en planta baja, primer piso, y te retirás y haces todo el frente del edificio cochera, ubicás esos emprendimientos modernos. Bien, ya hay muchas zonas, fundamentalmente cerca de donde vivo yo, donde no hay un lugar en toda la cuadra que no sea cochera, o sea que no pueden estacionar los vehículos en la cochera. En la calle quiero decir. Porque son todos puentes. Entonces, evidentemente vamos a tener que empezar a legislar sobre eso, porque la moda nos va a llevar a que esto va a ser un verdadero inconveniente. O construir cocheras, o no sé, hacer algo. Pero evidentemente la avalancha del parque automotor actual está superando nuestra legislación que regula todo esto. Y empiezan a hacer a las ciudades, las empiezan a convertir en inservibles, en cierta medida. Así que me sirve tener el coche si no voy a tener dónde dejarlo. Pues si estuviera en el centro, bueno, pago una playa, listo, me plomo y pago una playa. Te estoy hablando con el club. No hay playa de estacionamiento,
pocas calles. Y hay cuadras enteras que no puedo estacionar. Entonces, ¿qué hago con el auto? Digo, en medio de la calle. Bien. Para el caso de locales comerciales, le vamos a agregar una modificación en el cálculo de coeficiente de antigüedad. Cuando hablamos de locales comerciales, K ya no es K sobre 2, sino que para locales comerciales sería K sobre 4, porque entienden que en los locales comerciales hay menos posibilidades, es todo escenografía lo que vemos en un local comercial, es todo desmontable. O sea, el local comercial normalmente es una cáscara de estructura nada más, entonces hay mucha menos depreciación. Sigue con el inconveniente de esto de que siguen calculándole la depreciación a la tierra también, pero bueno, esto lo van a encontrar en las tablas de tribunales de tasaciones de la Nación. Respecto, bueno, en general estos son todos los coeficientes que vamos a ver. Puede que se me haya escapado alguno, que en los apuntes está explicado. ¿Se me escapó alguno? Para locales comerciales, sí, es verdad, y esto esto es importante que lo diga. No quiero que les quede para ustedes solos. Indudablemente que en un local comercial, más importante que la superficie de ese local es las medidas de frente y fondo. Al revés que en una vivienda, yo en un local comercial, cuanto más frente tenga, mejor va a ser para mi comercio. Tengo más vidriera, puedo hacer más publicidad, si hago más publicidad tengo mejores ventas, mi local es más rentable que el de al lado. Entonces, la relación, lo que vamos a corregir, aparte de la superficie, en un local comercial, es la relación frente-fondo, en realidad es la relación fondo-frente. Vamos a sacar un cociente entre el fondo, tomando el fondo, dividiéndolo por el frente, tomando el frente, dividiéndolo por el fondo, y con eso vamos a calcular un coeficiente que está en la tablita, que me va a decir que un local comercial es un poco mejor o peor que otro, en función de esa relación que tenga de medidas de frente y de fondo. Esto es muy importante en los locales comerciales. Bien. El otro tema que queda a continuación es el coeficiente de venta conjunta. Bien, cuando empezamos este tema hablábamos de tasación de inmuebles en conjunto, y el primer método que vimos en integración de costos parciales, que decíamos me servía para determinar el valor total del edificio, y después con un artilugio que era el coeficiente de copropiedad yo calculaba el valor de cada una de las unidades. El problema que se presenta ahora es el inverso. Tengo un montón de unidades de propiedad horizontal que las voy a vender todas juntas al mismo tiempo. ¿Qué gano? A ver, ustedes van a, si digo el nombre así, le voy a hacer publicidad y esta página se va a volver muy famosa dentro del tiempo. Ya he visto que tenía una visita de Londres, así que no voy a decir. Van a Raffarino Hogar, porque si digo el nombre verdadero no quiero, porque van a Raffarino y le dicen al vendedor, ¿cuánto me sale un televisor? Y te sale 10.000 pesos. 10.000 pesos, bueno, y si te compro 50, ¿cuánto me hace? Le doblan los ojos grandes y dice, no, por 50 te hago precio especial, precio mayorista, ¿verdad? 9.900. 18 por con la tarjeta Frisa. Bien. Si yo tengo un edificio de 80 unidades y lo voy a vender todas juntas, está claro que va a haber una reducción de valor. No lo voy a vender a lo que lo vendería individualmente. ¿Por qué no lo voy a vender a lo que lo vendería individualmente? Y por el tiempo. Porque hay una reducción de tiempos, porque voy a tener todos los billetitos juntos,
Ese está el problema. Y eso es un costo financiero que me voy a ahorrar, que me voy a ganar, no que me voy a ahorrar. Voy a tener mucho antes el dinero, lo voy a meter en el banco, voy a ir ganando intereses mucho antes, más si lo meto en un fondo buitre, que ustedes saben que tienen réditos del 1000%. Esa es una. ¿Y qué otra ventaja tendría? La reducción de gastos. Si yo tengo que vender 80 unidades, tengo que hacer publicidad, tengo que pagar gastos de comisión inmobiliaria, tengo que montar todo, transferencias, tengo que montar toda una estructura administrativa que está funcionando alrededor de eso. Si lo vendo todo junto, no voy a ahorrar todo eso, lo voy a disminuir, en algunos casos hasta lo voy a eliminar completamente estos gastos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Bueno, en los apuntes sale una formulita que se la voy a resumir acá. El coeficiente de venta conjunta va a ser igual a 1 sobre 1 más i elevado a la n, que multiplica a 1 menos g%. Y acá tengo las dos reducciones de las que yo le he hablado. Tengo una reducción en cuanto al costo financiero, esto es una tasa de interés, y esto es el tiempo que yo estimo que me demandaría la venta de las 80 unidades. Entonces aquí tengo la reducción por el costo financiero, y acá tengo 1 menos g%. Me voy a evitar el 30% de gastos. Bien, 1 menos 0,3. Esa sería la reducción de gastos. Y esa sería la forma de calcular. Bien. No, hacen todo de cartón, no es piso. Son todo de duro, 10 años, chao, no hay piso, queda Te equivocás. Te equivocás mal. Bueno, ¿qué hora es? No. Lo que queda para ver ahora es el método de capitalización de rentas, así como habíamos dicho, hay métodos directos, hay métodos indirectos, hay métodos integrales. Los integrales era el comparativo, ya vimos un método comparativo vimos los coeficientes. El método comparativo lo van a ver cuando resuelvan los ejercicios prácticos, ahí van a ver cómo trabaja esto. También hay un método de capitalización de rentas para tasar unidades de propiedad horizontal o viviendas o cualquier cosa como un inmueble en conjunto. Y este método, ahora voy a escribir una fórmula en el pizarrón, que no van a entender mis cosas, yo tampoco, no serán problemas, pero este método es muy sencillo, es decir, ¿cuánto vale, qué renta obtiene usted de su departamento? Y yo lo adquiero en 3.000 pesos mensuales. Bien, 3.000 pesos mensuales son 36.000 pesos por año, dividido el 12% anual, su departamento vale 3.600.000 mangos, no sé. Eso es valor de la propiedad. Esto lo vamos a ver así muy habitualmente. Valor de la propiedad va a ser igual a la renta sobre la tasa de capitalización. Hay veces que esto no va a ser así, que la formulita va a ser un poco más compleja, pero para rentas permanentes y perpetuas, constantes y perpetuas, esto se resume, tomando el límite al infinito, en renta sobre tasa de interés. Y este es un método para tasar una propiedad. ¿Qué tasa de interés es eso? ¿Cómo es? El 12%, por decir alguna, dice el 12%, la tasa de interés. ¿Qué representa una tasa de interés? Ya lo dije. Riesgo. Bueno, cualquier tasa de interés que se cobre por una operación que exprese un riesgo similar a este. Estamos hablando de una vivienda, una tasa de interés para un préstamo hipotecario, por ejemplo, que no sé si es el 12 o el 16%.
pero anda por ahí. Y así de sencillo, y desde un escritorio, y sin moverme, yo te puedo decir cuánto vale tu propiedad. Pero para que esto se pueda calcular, primero tengo que tener muy claro todo esto. Y en este país es muy difícil tener muy claro todo esto, porque las tasas de interés están fluctuando permanentemente. Esta fórmula que ustedes ven aquí es una fórmula que surge de llevar al límite, al infinito, llevar al infinito cantidad de términos, la capitalización de todas las rentas que tengo sobre la propiedad, mes por mes, año por año, al infinito, porque son rentas constantes y perpetuas. En general, ustedes ya se han olvidado, pero se acuerdan de las series, la serie de Taylor, todas esas cosas, seguro que ya se han olvidado. Pero esa serie tiene la particularidad de que cada término se va haciendo cada vez un poquito más chico. Esto es 1 más i a la n, 1 más 1 más i a la n menos 1, más a la n menos 2, cada vez es un término más chico. Si yo capitalizo, como dicen por ahí comúnmente, a 10 años, después del 10º término, todo lo que viene de acá para acá ya se hace tan chico que yo lo puedo despreciar, porque cada vez va tomando valores muy pequeñitos, ya no me agregan nada. Entonces, esto es la capitalización a 10 años, más o menos. Los primeros 10 términos son los que tienen alguna valorización importante. ¿Prestaron atención a lo que dije? Los primeros 10 años. ¿Saben cómo en este país y en muchos países del mundo, saben cómo puede variar esto en 10 años? La tasa de capitalización. Y nosotros decimos que va a ser constante durante los próximos 10 años. Lotería, estamos adivinando. La otra cosa que se pone complicada es la renta, la determinación de la renta. La renta, para que pueda servir para utilizar en esta fórmula, tiene que representar una proporción del capital que se da en préstamo. En el caso de una vivienda, te doy la casa para que la uses y la goces durante 2 años que dura el contrato de alquiler. Y por eso yo te voy a cobrar este alquiler, este canon mensual. Pero ese canon mensual tiene que estar en relación directa con la rentabilidad. O sea que si es una casa más cara, tendría que tener un alquiler más caro; si una casa más barata, tendría que tener un alquiler más barato. Y eso todavía no se está dando. Estamos yendo hacia eso paulatinamente. Nosotros venimos, hace 10 años estamos con una ley de alquileres que más o menos depende de la ley de la oferta y la demanda. Mientras antes de esos 10 años nosotros estábamos con leyes que regulaban los alquileres para un lado o para el otro permanentemente. 40 años con una ley que favorecía a los inquilinos, 40 años con leyes que favorecían a los propietarios. Cuando se liberó esto, lleva su tiempo. Y todavía hoy no está muy transparente. En realidad una casa de 3 dormitorios sale lo mismo acá y acá en Guaymallén que en el barrio Bombal. En realidad se alquila por cantidad, el canon de alquiler todavía está saliendo por cantidad de ambientes. No tiene, salvo que sea una casa de mucho lujo. Pero todavía esto no representa realmente una relación del capital que se da en préstamo. Entonces, esto me genera indeterminaciones muy grandes y por eso nosotros permanentemente tendemos a escaparle a los métodos de capitalización de renta. Pero además, lo que nosotros vamos a hacer, lo que nosotros estamos haciendo matemáticamente, pero lo estamos haciendo, es esto. ¿Ahí está filmando? Ahí está. Bien. No importa, bueno, lo que queda es muy poco. La fórmula para calcular
El valor de una propiedad por la capitalización es la mensual